Gracias, Señor. Todo lo haces nuevo. Queremos agradecerte que te estés conectando, queremos bendecirte, queremos que hoy recibas la palabra de Dios. Conéctate, somos Vida Plenitud, y bueno, pues vas a encontrar mucha enseñanza para que puedas avanzar en tu vida espiritual. El Señor te bendiga. Vamos a recibir la palabra y pues llama a alguien para que pueda hoy escuchar el mensaje de bendición. Dios te bendice. Gracias, gracias. Agradecemos a la pastora Susi, ¿verdad?, que ha compartido la palabra, ha orado, ha dado una palabra de aliento a todos. Y pues Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes que están conectados, ¿verdad? Que como decimos, lo hemos estado mencionando, conéctate iglesia, ¿verdad? Podemos estar separados físicamente, mas sin en cambio no divididos ni distantes en el sentido de estar conectados. Otra vez la recomendación, como dicen a las autoridades sanitarias, bueno, este tiempo de quédate en casa, este tiempo de estar aquí reunidos, ¿verdad?, en casa con la familia, pues que sean tiempos donde aprovechemos precisamente para fortalecer los lazos familiares, que sean tiempos para también meditar y planear, sean tiempos también para buscar a Dios, orar, leer la palabra, para hacer algunas cosas que comúnmente no hacemos cuando estamos tan ocupados en diferentes actividades fuera de casa. Pero una vez más me da tanto gusto saludarte. Gracias por todos aquellos que han estado compartiendo sus testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Dios te bendiga, te siga prosperando en todo. Sea el Señor bendito en tu vida. Y hoy quiero compartirte una palabra. Fíjate que hoy quiero hablar de una enseñanza que dio el Señor Jesucristo acerca de el rico y Lázaro. Una enseñanza de vida. Precisamente esta palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, de los versículos del 19 al 31. Te vuelvo a repetir, el rico y Lázaro, una enseñanza de vida. Precisamente vamos a hablar de lo que pasó con este hombre rico. Vamos a resolver una gran pregunta de por qué este hombre, de acuerdo a esta enseñanza que el Señor Jesús da, terminó en el infierno, y por qué Lázaro terminó, digamos, como se le conocía por los judíos, en el seno de Abraham o en la presencia de Dios. Bueno, para empezar quiero hablarte de este pasaje, pero antes de iniciar quiero decirte que Jesús en el Evangelio de Lucas, en ese capítulo 16, precisamente les está enseñando acerca de las riquezas. Les está dando buenos consejos de cómo utilizar las riquezas. Y precisamente algo que el Señor Jesús quiere hacer una diferencia entre el rico y el pobre es más bien cómo usar las riquezas y para qué son las riquezas. Fíjate que el Señor Jesús habló mucho acerca de este asunto, de los bienes materiales, de las riquezas, pero quiero aclararte algo: las riquezas no son malas. El tener bienes materiales no es malo, el anhelar tener una prosperidad económica no es malo, el adquirir cosas, terrenos, casas, coches, no sé, los bienes materiales no es malo, sino aquí el Señor Jesús va a enseñarnos y nos da consejos de cómo usar las riquezas. Fíjate que también el Señor Jesús en otra ocasión, en Mateo 19, versículo 23, Él habló de algo que nos llamaba la atención y decía que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Él jamás dijo que fuera imposible, porque también encontramos que a veces cuando hay mucha pobreza, también los pobres a veces es difícil que entren al reino de los cielos. Los extremos, ¿no? Excesiva riqueza, extrema pobreza. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no estaba diciendo que el reino de los cielos no es para los ricos, sino está diciendo que cuando las personas tienen tantos bienes materiales, puede que confíen más en los medios económicos, en el poder económico, el poder económico con el cual en esta tierra se pueden hacer muchas cosas. Y eso puede llevar a una persona a confiar más en lo que humanamente puede hacer
y no en lo que Dios puede hacer por esa persona. Por eso Jesús decía, hablando de los ricos, es difícil que entren, pero eso no quiere decir que no haya personas que en esta tierra hayan sido muy ricos y estén en el reino de los cielos. Seguro las hay. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre extremadamente rico en la Biblia. Sus hijos, Jacob, también fueron ricos. Isaac fue rico. Y así podemos mencionar a muchos, incluso reyes, que creyeron en Dios y que aún pese a sus riquezas, aprendieron a confiar más en Dios que en lo que podían hacer con sus riquezas materiales. Por eso, mira, quiero decirte algo que también el Señor Jesús, hablando de las riquezas, enseñaba en Lucas 16, 13 al 14. Dice, nadie puede servir a dos amos, o sea, a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Dice, los fariseos que aman mucho su dinero oyeron esto y se burlaron de Jesús. Porque precisamente esta enseñanza Jesús la está dando a sus discípulos. O sea, el rico y Lázaro está dando esta enseñanza al Señor Jesús, pero está hablando de los fariseos. Está comparando a los fariseos con esas personas extremadamente ricas y está comparando a los pobres con aquellas personas que necesitan escuchar del reino de Dios. Entonces, vuelvo a puntualizar y aclarar, Jesucristo no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de que tengas riquezas, porque sería ilógico. Si Dios creó el universo, el cielo, la tierra, si Él es el dueño del oro y de la plata, como lo dice la Biblia, si vemos lo exuberante, lo excelso que es Dios en su creación, ¿cómo podríamos pensar que Dios, que hizo toda esa riqueza natural, toda esa riqueza espiritual, toda esa riqueza humana y almática, entonces estuviera en contra de que tuviéramos riquezas? Nuestro Señor Jesús, en la enseñanza de el rico y Lázaro, nos va a dar buenos consejos, nos quiere dejar una enseñanza de qué debemos hacer con las riquezas. Fíjate que esta enseñanza de Lucas 16, 19 al 31 inicia con la siguiente narrativa. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, o sea, púrpura y lino fino, y hacía fiestas todos los días y servía comidas muy caras o exuberantes. Jesucristo en esta anécdota se está refiriendo a una corriente político-económica religiosa que era la de mayor influencia social en el tiempo en que Jesús estaba en esta tierra, en el pueblo judío, y eran los fariseos. Los fariseos eran considerados de la clase media alta y tenían un poder económico muy grande. Y entonces el Señor Jesús, que está hablando de cómo utilizar las riquezas, empieza a hablar de ellos que disfrutan de una posición privilegiada y que además tienen una influencia social en el aspecto religioso y también en el aspecto político. Entonces el Señor Jesús está hablando de estos fariseos, de estos hombres que se burlaron de Jesucristo cuando Él empezó a explicar que no se podía servir a dos amos. O sea, o confiamos plenamente en que Dios es nuestro proveedor y el que nos bendice, o como Él decía, o van a confiar que solo las riquezas materiales que tenemos son nuestro Dios, son nuestros medios. Jesucristo presenta a estos hombres ricos como aquellos fariseos que les gustaba vestirse de ropas costosas y elegantes para ser admirados y vistos por todos. Incluso cuando el Señor Jesús habla de que vestían de púrpura, esos vestidos eran destinados a los reyes, a los príncipes. Y cuando habla de que vestían de lino fino, habla de que ellos se vestían de esa manera porque daban la idea de que era la forma como se comportan los justos. O sea, el lino fino representa las obras de los justos. Pero cuando Jesús hace esta comparación de cómo se vestían esos ricos, ellos hacen un alarde como de ser de los principales, de los primeros, pero que además su comportamiento es muy justo.
Pero precisamente Jesucristo, que conoce los corazones y va a poner en claro cómo es el sentir del corazón de estos ricos fariseos, que ellos, como decía Jesucristo, se sentían maestros del pueblo, se sentían guías de ciegos, ¿verdad? De gente que tiene una corta visión o que no la tiene, que ellos se sentían los líderes espirituales, pero también se sentían los políticos administradores para favorecer al pueblo. Pero Jesucristo empieza a descubrir lo que hay realmente en su corazón. Y vamos a continuar con la narración del rico y Lázaro. En el versículo 20 dice: en cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Una persona lo sentaba siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este hombre pobre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Mira, yo estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. Ahora entra en escena Lázaro. Quiero aclarar algo. Esta tal vez no es considerada una parábola, porque en las parábolas que Jesús enseñaba, comúnmente él no usaba nombres propios. Cuando se usan nombres propios, se está hablando entonces de una narrativa real que sí sucedió. Es lo que se piensa y es lo que recomiendan algunos estudiosos de la palabra. Entonces entra en la escena Lázaro. Por un lado está el rico, una persona favorecida por su posición, por su economía, que tal vez heredó todo eso de generación en generación de sus padres. Pero ahora entra Lázaro y otras personas que menciona la Biblia, otras personas que lo ponían a la puerta del rico. Fíjate que es interesante esto, porque un día a Jesús le hicieron la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y precisamente se la hacía también otro fariseo, como diciendo: pues yo no sé quién sea digno de mi ayuda, yo no sé quién sea digno de que haga misericordia. Como diciendo: pues ¿quién es mi prójimo? Como diciendo: pues quién sabe quién será, no es mi asunto. Me llama la atención esto, que a este pobre lo iban a dejar a la puerta del rico. O sea, había otro tipo de personas que tal vez no se mencionan claramente en esta escena, pero que dejaron a este hombre llamado Lázaro en esa puerta, enfermo, hambriento y en pobreza. Y esto me hace pensar que también otros eran responsables de ayudarlo, pero creyeron y dijeron: no, como el rico tiene, que el rico asuma la responsabilidad. Y aquí yo quiero aclarar algo que el Señor Jesús nos enseña. No solo es responsabilidad de los ricos o de los que tienen una posición privilegiada ayudar a los necesitados, es una responsabilidad de todos, pero sobre todo es un acto de amor, de compasión, es un acto de humanidad, ayudar a las personas que están enfrentando situaciones difíciles, sean en salud, sean sociales, sean en seguridad, no sé, de cualquier tipo de problema. Los otros le apostaron a que el rico hiciera algo, pero también aquellos que tal vez no tienen una economía tan rica o que no pueden decir soy extremadamente rico, pero sí puedes hacer algo por personas que tal vez son menos favorecidas que tú, por personas que tienen mayor necesidad que tú. Tú también puedes hacer algo. No menosprecies lo que tú tienes, no menosprecies lo que tú puedes hacer. Yo diría: bueno, si tengo 2 panes, pues me como uno y le doy otro a alguien necesitado. Bueno, pues si tengo 10 pares de zapatos, pues me quedo con 5 pares y los otros 5 voy y se los doy a quien lo necesita. O sea, no necesito yo quedarme en pobreza para poder compartir lo que tengo. Hoy en día hay una mentalidad, venderle la idea a las personas que es responsabilidad de los que más tienen solo ayudar a las personas, y no es cierto. Eso es responsabilidad de todos, porque todos tenemos algo en lo que hemos sido favorecidos, talentos, habilidades. O sea, no es necesario decir tengo muchos peces para darle a la gente.
A lo mejor tú eres la persona que en lugar de solo darle peces a la gente de comer, por decirlo metafóricamente hablando, eres la persona que puedes enseñarles a cómo pescar, para que nunca tengan que volver a extender la mano y decir, dame un pez, sino ahora ellos saben cómo tener los peces. Hay mucho que podemos hacer por el necesitado. Entonces Jesús ahora está narrando las dos escenas: el rico en sus banquetes y fiestas, y Lázaro que deseaba comer. Fíjate que Lázaro aquí Jesús lo muestra como una persona anhelando ser visto con misericordia, que tuvieran compasión de él. No describe por qué motivo estaba Lázaro así, pero sí describe la oportunidad que tuvo el rico para ayudar a Lázaro. Las demás personas renunciaron a ayudar a Lázaro, porque dijeron, pues que el rico lo haga. Y entonces ellos creyeron que quedaban excluidos. Pero entonces, fíjate cómo esto nos describe que aún los animales podían sentir tal vez más pena y misericordia por Lázaro que el mismo rico que tenía tantos medios. A veces yo me he puesto a pensar, tal vez el rico, fíjate bien lo que te voy a decir, el rico no iba a agarrar y lavarle las llagas o curarle las llagas a Lázaro, pero él podía decirle a uno de las personas que trabajaba con él, ve y haz algo por ese hombre, yo te voy a pagar. Tal vez el rico no hubiera agarrado sus platillos y él mismo llevárselos a Lázaro, aunque hubiera sido ideal. Pero él le hubiera dicho a algún mesero contratado por él, llévale de comer a ese pobre hombre que está a mi puerta, porque mira que está padeciendo. O sea, los medios que tenemos es de lo que habla Jesús en esta historia. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cómo lo usamos para hacer obras justas? Entonces, si este hombre rico hubiera dado de comer a Lázaro, tal vez Lázaro ya estaba por morir. Sus heridas y su enfermedad era tan grave que solo era cuestión de tiempo que muriera. Pero ese alimento hubiera aliviado su hambre, pero principalmente hubiera aliviado la sensación que él tenía, el sentimiento de abandono social. Y eso hubiera empezado también a curar heridas en el alma. Seguimos con la anécdota, versículo 22 dice, un día el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a sus antepasados y junto a Abraham. Después murió también el rico y lo enterraron. ¿Esto de qué nos habla? Que todos tenemos un mismo destino, ricos, pobres, sabios, ignorantes, ¿verdad? Profesionistas o no, chicos, grandes, ancianos, bebés, todos tenemos la posibilidad de un destino que es la muerte. Todos un día tendremos que morir, o sea, este cuerpo dejará de funcionar. Y precisamente Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba. Allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. O sea, una vez que morimos, todo lo que tenemos aquí en la tierra no nos lo podemos llevar. Pero los recuerdos, los sentimientos, las emociones, sí siguen con nuestra alma. Porque algo que nos recomienda la palabra es que todos vamos a tener un mismo destino que tiene que ver con la muerte. Pero cuando estamos aquí en la tierra, hagamos las cosas con alegría. Y yo digo, ¿cómo puede hacer una persona las cosas con alegría, con gozo? Pues porque se siente agradecido, porque siente que Dios ha sido bueno con él, porque siente que tal vez las cosas le han salido bien, o sea, es una persona próspera. Entonces puede hacer todo lo que emprende con alegría. Disfrutar lo que tiene, como también disfrutar el compartir lo que tiene. En Lucas 12:20, el Señor Jesús habla de otra parábola, pero solo quiero mencionar el versículo 20 y dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Porque
El caso de este hombre, él decía, tengo muchos bienes, voy a construir graneros, voy a dejar de trabajar así y así, y me voy a sentar y voy a disfrutar todo lo que tengo. El afán por las riquezas. No es malo disfrutar, pero no podemos volvernos tan egoístas y tan egocéntricos que solo pensemos en nosotros. Este hombre de Lucas 12:20 solo estaba pensando en él. Y entonces Dios le dice, en tu egoísmo has dejado de pensar que el día de hoy tú puedes morir. Entonces, esta narración de Lázaro y el rico, una lección de vida, nos está aconsejando el Señor Jesús cómo debemos utilizar nuestras riquezas. En el versículo 23 de la narración dice, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, está hablando del rico, el que había sido rico vio de lejos a Abraham y Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Yo quiero hacer una puntuación aquí. Yo no quiero poner mucho énfasis en la situación de la perdición, porque aquí Jesucristo está hablando de un lugar llamado infierno, un lugar de condenación que no fue diseñado para el ser humano, sino era diseñado precisamente para que ahí habitaran los demonios y el diablo que se rebeló contra Dios. Pero no es un lugar que era diseñado para el ser humano. Pero más sin en cambio, el hombre o la mujer, cuando deciden ignorar a Dios en su palabra y sus enseñanzas, lo más seguro es que su destino sea, después de muertos, el infierno. Pero yo quiero puntualizar que es más importante la salvación. Hoy tú y yo que estamos en vida tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos la oportunidad de corregir nuestros estilos de vida y empezar a buscar aquel que es la verdad, aquel que es la justicia, aquel que es el único camino a Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy yo te invito a que lo busques, porque mira, este hombre rico describe lo que él estaba padeciendo. Su cuerpo quedó en la sepultura. Y aquí resolvemos un gran dilema. Entonces, ¿dónde quedó su alma, su yo interior? Terminó en el infierno. Y algo increíble es que aquí Jesús, nuestro Señor, está describiendo que no se pierden las capacidades de los sentidos. O sea, así como tenemos nuestros sentidos físicos, también hay sentidos almáticos. O sea, este hombre logró ver a Abraham. No se pierde la capacidad de razonamiento y de identificación. Identificó a Lázaro. Este hombre también no dejó de sentir. Dice que sentía el fuego, pero también sentía una sed terrible. Este hombre le pide a Abraham que tenga compasión. Dice, compadécete de mí. Ahora este rico en el infierno está pidiendo compasión, y cuando Lázaro estuvo en su puerta, él no pudo sentir compasión por Lázaro. ¿Qué es la compasión? Pero es un amor que duele por ver la situación de desventura que una persona está pasando. Entonces, este hombre rico ahora pide compasión, y él, cuando tuvo la oportunidad, con todas sus riquezas y medios, de tener compasión, no lo hizo. Y puntualiza algo. La lengua. ¿Qué tiene que ver la lengua? Yo diría el sentido del gusto. Cuando Jesús inicia esta anécdota, dice que este hombre se complacía en hacer grandes banquetes. Invitaba a sus amigos, invitaba a muchos, hacía comidas exuberantes, o sea, tenía un placer excesivo en esas cosas. Y él dijo, ¿por qué voy a compartir mis alimentos con ese mendigo Lázaro si yo me los gané? ¿Por qué lo voy a compartir con gente tal vez indeseable, que no es mi responsabilidad?
Y este hombre ahora está padeciendo en aquello que él no quiso compartir un día. Y ahora pide que Lázaro haga algo. Fíjate, el que tenía menos, el que era menospreciado, al que se le consideraba indigno, a ese se le estaba pidiendo que hiciera algo por el rico. El mismo rico lo pedía. Seguimos en el versículo 25 y dice: pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras a ti te toca sufrir. Algo que quiero aclarar es que el Señor Jesucristo no presenta al rico como si fuera un ladrón o como si fuera un pecador terrible. No, no lo presenta así. No lo presenta como un adúltero, no lo presenta como un asesino. Ni siquiera pareciera que lo presenta como alguien que está pecando contra la ley de Dios o la palabra. Pero entonces hay una pregunta: ¿por qué el rico terminó en el infierno? ¿Por qué el rico terminó en ese lugar de tormento? Y yo quiero contestarlo con las mismas escrituras, con la Biblia. Porque yo no quiero darte mi punto de vista, yo quiero darte el punto de vista de la palabra de Dios, la Biblia. En Mateo 9:13, la Biblia dice lo siguiente: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y que no me traigan ofrendas. Yo vine a visitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. Mateo 9:13, Jesucristo está diciendo que ¿de qué sirve hacer grandes sacrificios si no podemos sentir compasión por la gente, amor en sus situaciones de necesidad? Hay gente que cuando es favorecida, cuando tienen su posición de prosperidad o que consideran ellos que están muy bien, ellos sienten que no necesitan de nada, que todo lo que hacen está bien. Y entonces creen que los que son menos favorecidos que ellos son los peores, los que no merecen nada. Pero entonces el Señor Jesús también está aclarando esto. Cuando tú reconoces que eres un pecador, que no importa lo que tú tengas materialmente hablando, reconoces ante Dios que cometes errores y pecados, entonces el reino de los cielos es para ti, porque no te crees muy bueno por tus acciones, sino más bien sabes que el único que es bueno con todos es Dios. Fíjate que los judíos, en especial los fariseos, ellos pensaban que las riquezas, ellos consideraban que tener muchas riquezas era tener la bendición de Dios. El sentirse o el ser muy prósperos era un sinónimo o una prueba de su estilo de vida recto. Ellos consideraban que la pobreza, la enfermedad terrible era una consecuencia del pecado o la desobediencia, o sea, de haber cometido algo grave contra Dios. Entonces, si yo era muy rico, si todo estaba muy bien conmigo, si yo era alguien que socialmente era privilegiado, yo decía, no, yo estoy cerquita de Dios, pobre de aquellos que están lejos. Esto es lo que el Señor también quiere hacer diferenciar. Y lo vuelvo a leer, Mateo 9:13. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Decía Jesucristo, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen muy buenos. La idea de vivir una relación con Dios para estos hombres ricos, los fariseos, era ser egocéntricos, avariciosos, egoístas, hedonistas, porque no pensaban en su prójimo. No había un sentimiento de amor que despertara la compasión ante los más desventurados. Ellos solo veían el tener riqueza
riquezas y el acumular riquezas como un medio para tener poder, como un medio para tener una posición privilegiada y como una forma de obtener las relaciones que a ellos les convenían. O sea, todo estaba centrado en ellos. En Santiago, capítulo 4, 17, la Biblia nos dice: si ustedes saben lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Por qué el rico terminó en el infierno? Porque él, sabiendo lo que era bueno, no lo hizo y le fue tomado por pecado. Él, teniendo los bienes para poder ser compasivo con su prójimo, no lo hizo. ¿Qué es lo que Jesucristo espera que hagamos con el prójimo? Él nos lo responde en Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40, y nos dice: y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te haya yo visitado? Dice Jesucristo: yo, el Rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. ¡Wow! Mira, servir a Dios, tenemos que comprender que el vehículo, el medio de nuestro servicio es nuestro prójimo. Son nuestros hermanos en la fe, es nuestra comunidad, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, es nuestra familia, nuestro prójimo. Esto es lo que Jesús espera que hagamos con el prójimo. Esto es lo que Jesús espera que hagamos con el bienestar, con la posición privilegiada que tenemos, con las riquezas. Pero seguimos con la narración del rico y Lázaro, una enseñanza de vida. Dice la Biblia: además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. Versículo 26 de la lectura que estamos haciendo en Lucas 16, 19, 31. Una vez que uno muere y a donde uno va a terminar por el estilo de vida que uno tuvo, ya no hay más que hacer. O sea, esto desbanca cualquier idea, cualquier costumbre o cualquier pensamiento que alguien que está en un lugar de condenación, ya muerto, su alma en ese lugar puede pasar al otro lugar de salvación. Eso es una mentira, porque Jesucristo lo pone en claro. Dice: además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. Nosotros decidimos dónde estaremos después de la muerte. Hoy Dios ha puesto la salvación a nuestras manos. Fíjate que 2 de Corintios 6, 1, 2 dice: nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha mostrado. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron la salvación, yo les di libertad. ¡Wow! Y dice: escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy que tenemos vida, en este momento que tenemos vida. Mira, es verdad, a veces la culpa, la acusación, las consecuencias de nuestros actos pueden ser muy duros. Pero tú tienes que saber que Dios, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y reconocemos que somos pecadores, Dios es fiel y justo a través de Jesucristo
para perdonar nuestros pecados, y la sangre que derramó Jesús en la cruz es poderosa para limpiarnos. Y tú, si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y lo aceptas, o sea, aceptas sus enseñanzas, entonces tú eres una nueva creación, una nueva criatura. Hoy es el día en que Dios puede salvarnos, ahora en vida. Seguimos con la narración del Señor Jesús para terminar. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. El rico reconoce que él, como era una figura de autoridad, le enseñó mal a su familia, y sus 5 hermanos aprendieron mal de él. Él sabe que los efectos de su estado a sus seres queridos, a sus amigos, y que su destino eterno será el mismo que ellos. ¡Qué tremendo! Hoy yo te quiero invitar a que tomemos una decisión de enseñar bien lo que hemos aprendido en Jesús, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestra vida, porque todo lo que hacemos y enseñamos va a forjar la vida de nuestra familia, va a influir en nuestros amigos, y vamos a ser también un indicador social para otras personas. No te olvides de esta historia del rico y Lázaro, una enseñanza de vida. Seguimos en el versículo 29. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, o sea, a los profetas, a Moisés. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió a Abraham: querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, o sea, la ley y los profetas, Moisés, dice, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Yo me hacía una pregunta: ¿por qué no le harán caso si un muerto resucita? Y les hablo. Es que la respuesta está: el no hacer caso, el no obedecer, es un estilo de vida aprendido. ¿A cuántas personas, a algunos de nosotros, nos lo llegaron a decir? ¿Por qué eres tan necio? ¿Qué no estás viendo que esto te está haciendo daño? Y uno dice: no, yo pienso que a mí no me va a hacer daño. Y te dicen: mira, ahí están las evidencias, ahí están las pruebas. Y la persona que no hace caso dice: no, a otros les pasa, pero a mí no. El rico pensó que a otros le pasaba lo malo, que a él nunca le iba a pasar algo malo, y estaba equivocado. Fíjate que el rico, para él las costumbres y la conveniencia temporal eran más válidos que la verdad de la palabra, que la verdad de la Biblia. Estaba aferrado a su manera de pensar. Sus pensamientos, él permitía que fueran más reales que la realidad de la palabra y la enseñanza. Y quiero aclarar algo: Jesucristo le está hablando a un fariseo, a un grupo de personas que estudiaba profundamente la palabra y que toda su vida la enseñaban. O sea, no le estaba hablando a personas que ignoraban la palabra de Dios. Y este hombre no la ignoraba. Por eso es que Abraham le contesta y le dice: si no hacen caso a lo que dice la ley, los profetas, Moisés, o sea, si no hacen caso a lo que dice la Biblia. Estoy usando la traducción lenguaje actual. Entonces, ¿a quién le harán caso? O sea, si una persona no reconoce la autoridad de la palabra de Dios, ¿reconocerá otra autoridad que esté por encima de eso? Jamás. Mateo 12:39 nos dice: pero Jesús les contestó: ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba, pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. O sea, este rico que ya estaba muerto y le estaba hablando a Abraham y que quería que Lázaro o alguien muerto regresara, le estaba pidiendo pruebas. Y mira,
Aquí hay que tener cuidado, porque a veces hay personas que siempre están condicionando a Dios, que si las cosas no son como ellos quieren, entonces no están dispuestos a confiar en Dios. Si las cosas no son como yo quiero, como yo digo, entonces no estoy dispuesto a obedecer a Dios. Dios no tiene problema de probar su amor. Ya lo ha hecho a través de Jesucristo. Dios no tiene problema de contestar tus oraciones. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios o solo queremos las pruebas como un capricho? Porque cuando tuvimos la oportunidad de hacer lo correcto, decidimos no hacerlo. Y ahora que estamos en problemas, queremos que Dios se mueva a nuestro ritmo, a nuestra forma, a como nosotros queremos. Qué tremendo es esto, ¿no creen? Esta enseñanza que Jesús está dejando del rico y Lázaro, una enseñanza de vida, de cómo vivimos la vida aquí en la tierra, de qué hacemos con todas aquellas cosas con las cuales hemos sido favorecidos. Quiero terminar con las preguntas que hace precisamente Jesucristo a través de esta enseñanza. En el versículo 29 dice: pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, o sea, la ley y los profetas. Y dice: ¿por qué no la leen? Tú que me estás viendo a través de este medio, seguro que tienes una computadora o un teléfono inteligente, como dicen, un teléfono actual. Tú puedes bajar las versiones gratuitas de la Biblia. Y si no tuvieras, acércate a nosotros y nosotros te podemos obsequiar una Biblia. O sea, somos la generación que tenemos tantos medios para leer la Biblia y conocer la verdad. Yo sé que algunos de ustedes que me están viendo, tal vez ahorita pudieran decir: no, lo que el pastor Daniel está hablando, yo no creo, es una locura. Bueno, si no me crees a mí, ves a la Biblia y tú corrobóralo. Yo te diría: ¿por qué no lees la Biblia? Si quieres conocer quién es Dios para tu vida, si quieres conocer quién es Jesucristo, si quieres conocer cuál será tu destino eterno, lee la Biblia. Pero dejemos de poner pretextos. Te voy a explicar esta anécdota. Un día, me voy a poner yo de ejemplo, compré un automóvil. Y estaba yo tan emocionado con el automóvil que lo arranqué y me puse a manejarlo como yo entendía. Más adelante me paró un de tránsito, un amigo de tránsito que por ahí tengo. Y entonces él me pidió mi licencia y mi permiso para circular. Y yo le dije: oiga, ¿qué necesito licencia? ¿Qué necesito permiso? Y entonces el hombre me saca la ley de tránsito. Y yo le digo: ay, es que yo ignoraba, yo no sabía que necesitaba tener una licencia y un permiso para circular. Y entonces el hombre me dice: el hecho de que usted ignore la ley no lo exime de estar bajo la ley de tránsito. Esto es lo mismo con la Biblia. Si tú decides voluntariamente ignorar lo que dice la Biblia, no te va a eximir de lo que Dios ha hablado que va a suceder con tu vida ahora y en la eternidad. El decidir ignorar lo que dice la Biblia, el no leerla, el no investigar, no me va a eximir de las consecuencias. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que un día me la dijeron. Dice: mira, se vale dudar, lo que no se vale es no investigar. Hoy estamos en la generación que tiene los medios para investigar y darse cuenta de la verdad. La segunda pregunta que hace Abraham y que Jesucristo la hace a través de esta narración es: ¿por qué no la obedecen? Primero es: ¿por qué no la leen? Ok, la ignoramos. Ahora que ya la leíste y no la ignoras, viene la segunda pregunta: ¿por qué no la obedecemos? ¿Qué nos falta para tomar la decisión correcta de obedecer? ¿Por qué no tomamos la decisión de obedecer?
Y yo te aseguro que ahorita a ti te están llegando un montón de pensamientos, algunas son verdades, otras son circunstancias reales y muchos son tal vez pretextos. Pero ¿por qué no lo obedecemos? Te voy a decir cuál es la clave. Porque no le pedimos ayuda a Dios. Porque si tú me dijeras que hacer lo justo es placentero, a veces no. Es como decir la verdad a veces tiene un costo alto. Comportarse con justicia requiere un costo y una disciplina. Y a veces nosotros diríamos, ay no, es más fácil decir una mentira, es más fácil parecer bueno, pero no ser justo. Porque lo justo tiene que ver con hacer lo recto delante de Dios y de los hombres. Entonces, a veces nosotros en nuestra humana debilidad decimos, es tan duro y difícil ser obediente, me implica renunciar al pecado que tanto placer me causa, me implica cambiar mi estilo de vida donde yo me llevo entre los pies a muchos y abuso de mi posición privilegiada. Pero si eso te cuesta, ¿por qué no vas a Dios y le pides ayuda? Y que no seas del grupo de los ricos que decidieron no obedecer, sabiendo hacer lo bueno, decidieron no obedecer. Toma una decisión hoy, y que la decisión sea conocer a Jesucristo como tu Salvador y obedecer sus enseñanzas. Hoy Jesús nos está haciendo un llamado a todos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo estamos viviendo nuestros estilos de vida? Precisamente ahorita que estamos en el quédate en casa, en esta pandemia, en el pico de la enfermedad como le llaman, ¿qué estamos haciendo con la posición privilegiada que tenemos? Aquí no se trata de tener una riqueza excesiva. Si la tienes, qué bueno, úsala correctamente. Pero si no la tienes, aún lo que tú tienes, estoy seguro que puedes compartirlo con alguien menos favorecido. Pero la pregunta final es, ¿por qué no lees la Biblia? Yo te invito a que la leas, conoce la verdad. Y la segunda, una vez que la conozcas, obedezcámosla. Pero si no puedes, pídele ayuda a Dios el Padre, que pudo ayudar a todos, incluyendo a Jesucristo, cuando Él estuvo en el momento más duro, cuando Él decía, Señor, si puede pasar de mí esta copa, o sea, el seguirte obedeciendo es tan duro para mí. Entonces Jesús oró al Padre y pidió ayuda, y el Padre lo fortaleció, y el Padre lo ayudó para que Él, aún con su muerte, aprendiera a ser obediente. La clave está, sé sincero con Dios el Padre en el nombre de Jesús. Háblale tu verdad y deja que Él te ayude. Deja que Dios se muestre en tu vida poderoso. Deja que Dios resuelva las cosas imposibles de tu vida, para que entonces el nombre de Jesucristo sea glorificado en ti por lo que Dios hace a través de ti. Soy el pastor Daniel Quiroga. Te bendigo, permíteme hacer una oración por ti, y si quieres sígueme. Si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco esta palabra, pero ahora, Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Señor Jesucristo, quiero que vengas a mí y habites en mí, que te sientes en el trono de mi corazón, y que a través de tus enseñanzas que están en la Biblia, tú me enseñes a obedecer y me guíes por medio de tu Santo Espíritu todos los días. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad.